Dinita, querido, en un día, querida, en un día frío, aquí Sí, estamos. nos reportan nuestros vecinos que está haciendo bastante frío en el norte, en el centro y por supuesto aquí en el sur, que también lo sentimos nosotros. Buenos días a nuestros queridos vecinos que están ya listos para sintonizarnos, para por supuesto conocer este espacio que justamente lo hemos creado para ustedes, para servirles a ustedes. Aportar a través de nuestros medios para que la ciudad de Quito tenga mejores días. Esa es nuestra visión y nuestra misión en el primer noticiero de la comunidad. 098-518-4393, número en el cual usted puede ser asistido inmediatamente para que nos reporte cuáles son esos problemas que tanto nos molestan. Así es, con fotografía, con dirección exacta, ahí está nuestro equipo de TVC siempre para escucharlos y para evidenciar los problemas que enfrentan nuestros barrios. Vamos a hablar de muchas cosas. Operativos de pico y placa, vamos directamente con nuestras unidades móviles que están desplegadas en toda la ciudad, Sofía Vintimilla, en la avenida Eloy Alfaro y Las Palmeras. Ahí hay operativo de control de pico y placa. Sofía nos tiene los detalles, nos cuenta al respecto hasta esta hora cómo está el panorama. Sofía, buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Bueno, aquí hay bastante carga vehicular a esta hora, la calzada está mojada, llueve intensamente, ya faltan 2 horas para que concluya el pico y placa, al menos en la mañana para los vehículos que terminan en 3 y 4 y comenzará luego a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hay varias inquietudes por parte de la ciudadanía. Primero, confirmar más bien la información que nos ha dado la Agencia Metropolitana de Tránsito, que los salvoconductos aún no hay una fecha estipulada cuando van a comenzar a tramitarse. Eso dependerá de una resolución dada por el Cabildo quiteño y eso deberá el Consejo Metropolitano dar la disposición. En tanto, ahora las personas con discapacidad deberán presentar su carnet para poder circular y en cuanto a las personas de la tercera edad, únicamente su cédula o la licencia de conducir y con eso pueden circular con normalidad. No hay ningún tipo de salvoconducto habilitado, nos han dicho hasta el momento, ninguna persona puede transitar con este tipo de documentación anterior. Ahora preguntémosle entonces a la gente encargada de este operativo cuántos vehículos hasta el momento están sancionados. Buenos días. En este sector que nos encontramos en la avenida Eloy Alfaro y Las Palmeras, tenemos sancionados en marcha de personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Lamentablemente, a ver, estamos escuchando, no sé si se nos fue la señal y recuperamos, estamos con un live stream, entonces cuando sucede este tipo de cosas, ahí está Sofía. ¿Tenemos un problema con la señal? Sí, vamos de vuelta contigo, Sofía. ¿Confirmado? Sí, vamos de vuelta. Repitamos entonces, por favor, ¿cuántos vehículos hasta el momento están sancionados? Ya, en este punto que nos encontramos en la avenida Eloy Alfaro y de Las Palmeras, tenemos ahorita sancionados 10 vehículos por incumplir la restricción vehicular. Todos los días, ¿cuántos operativos se realizan? Tenemos 15 operativos fijos en lo que son los límites de la restricción vehicular, aparte de los operativos aleatorios que tenemos dentro de la ciudad mismo para verificar que las personas estén cumpliendo con las medidas de restricción optadas por la Alcaldía Metropolitana de Quito. En especial se ponen en las entradas de la ciudad, ¿no? Sí, por lo que ahí comienzan las restricciones para que la ciudadanía no pueda ingresar lo que es al epicentro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí está la información, ya saben, nadie tiene los salvoconductos anteriores habilitados como un documento. Ha habido varias personas que han presentado y también han sido sancionadas y reiteramos esta información. Todas las personas que circulan con alguna persona que tenga carnet de Conadix o su vehículo sean propietarios, las personas que tienen el carnet de Conadix tienen que presentarlo eso como documento habilitante y bueno, las personas mayores a los 65 años, la cédula de identidad para que puedan circular. Esa información también ha generado algún tipo de confusiones, así que es bueno aclararla. Entonces ustedes continúan con más. Que tengan una buena mañana. Una buena mañana también para Sofía Vintimilla. Llueve en la ciudad de Quito y así está el tema del pico y placa. Evitemos sanciones, amigos queridos, evitemos malos ratos y tratemos de cumplir la normativa solicitada por la alcaldía. Seguimos informando a nuestra comunidad, por supuesto, mucha atención a quienes hacen uso de las 6 paradas del trolebús ubicadas en el centro histórico en el sentido norte-sur, pues se suspenderá su servicio hasta el 15 de noviembre. Debido a trabajos de bacheo, existirán desvíos para las unidades de transporte municipal con el fin de atender a los usuarios, por supuesto, del casco colonial. Hasta el 15 de noviembre el recorrido del trolebús en sentido norte-sur desde la parada de la Alameda será por la avenida Pichincha, luego la Velasco Ibarra continuará por la avenida Sena hasta llegar a la avenida Maldonado. El resto de la ruta será el habitual. Los desvíos se realizan debido a los trabajos de bacheo en el centro histórico. Vamos a hacer un mantenimiento de la vía del trole ya que las bermas y algunos adoquines se han fracturado.
Sin embargo, se habilitarán circuitos cortos en el casco colonial para atender la demanda de pasajeros. Hemos hecho un circuito pequeño desde el Recreo para que gire por la calle Esmeraldas y se regrese nuevamente al sur. Entonces estamos atendiendo desde Plaza del Teatro hacia el sur todas las paradas. Agentes metropolitanos de tránsito advertirán a los conductores de los desvíos. No será posible ingresar al centro por la calle Guayaquil en el sector de San Blas. Solamente en esta parte de San Blas tenemos alrededor de 90 a 100 unidades diarias que circulan en este tramo. Están divididos en los dos corredores, las 190 a 200 unidades. Entonces, el tránsito que tenemos de aquí sí es bastante fuerte, por eso necesitamos la intervención como lo están haciendo ahora. Las autoridades resaltaron que esta vez colocarán los adoquines de modo tal que no será sencillo quitarlos o destruirlos como es usual durante las protestas sociales. No sé con qué, porque realmente es algo fuerte. Si ustedes ven en los trabajos, realizan con martillo para retirar el adoquín. Con eso, lógicamente, hacen proyectiles para las bullas. A partir del 16 de noviembre, las 6 paradas del trolebús intervenidas, Banco Central, Plaza del Teatro, Plaza Chica, Santo Domingo, Cumandá y La Recoleta, volverán a operar, informó Sofía Vintimilla. Vamos ahora con los moradores del barrio Puiche, que esto es en Machache, es un llamado a las autoridades competentes para realizar varias obras en este sector. Por ello, pues Adriana Rojas está en este punto para que nos dé los detalles y podemos ayudar a estos vecinos que desesperadamente acuden a el primer noticiero de la comunidad. Adriana, buenos días, adelante. Roberto, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, nosotros ya nos encontramos aquí con nuestros vecinos y vecinas, quienes están sumamente preocupados porque necesitan algunas obras. La primera de ellas es esta casa comunal. Ellos necesitan que se cambie el techo y se hagan algunas adecuaciones. Mi vecino me señalaba que el techo ya culminó su vida útil, tiene más de 25 años, ya prácticamente no vale. Vecino, usted es el presidente del barrio, coméntenos cuál es el problema exacto. Sí, buenos días a toda la audiencia de este medio de comunicación. Bueno, nosotros venimos pidiendo esta obra ya desde el 2012, pero lamentablemente las autoridades de paso no nos han dado oídos. Ahora con esta administración tenemos un acercamiento donde está ya para el presupuesto del 2022 el arreglo, la modificación de esta casa barrial, que ya tiene su vida útil. Y esperemos que aquí les he invitado a los funcionarios del municipio que nos digan la realidad y la verdad y que se comprometan en hacer esta obra, porque hay muchas obras donde han quedado inconclusas. Otra de las obras que ustedes están solicitando es que se culminen los trabajos de uno de los puentes que es precisamente para el ingreso del barrio. Así es, el puente fue con el presupuesto de la administración anterior que se empezó con su construcción. Lamentablemente en su primera etapa ya se culminó, pero ahora un ofrecimiento directo de la autoridad principal, como es el abogado Roberto Hidalgo, nos dijo que nos iba a dar una capa asfáltica hasta salir una pequeña cuesta que tenemos ahí, y lamentablemente se quedó en la mitad. Con todas sus cunetas y todo, que iba a dejarnos terminando el puente, pero lamentablemente ya se va a acabar el periodo de él y no tenemos todavía una respuesta para cuándo nos van a entregar. Ahí vemos en imágenes las calles del ingreso hasta el barrio. Ustedes también solicitan que se haga mantenimiento. Así es, las calles en pleno siglo XXI, lamentablemente tenemos un empedrado donde existen no huecos sino cráteres. Y aquí tenemos una zona turística, se encuentra también la Granja El Reencuentro, y para tener un emprendimiento, primeramente tenemos que tener las vías en buen estado, de primer orden. Hemos pedido también que se nos dé el adoquinado. Esperemos que Dios, gracias, con el presupuesto directo que viene al municipio, nos ayuden con eso también, porque nosotros de aquí sacamos muchas cosas, legumbres, verduras, leche, carne. ¿Para qué? Para alimentar a las ciudades, a las grandes ciudades de aquí, del sector y del país entero. Bueno, también está con nosotros el representante del municipio de Rumiñahui, de Mejía, perdón, el de Mejía. Coméntenos acerca de, ustedes ya escucharon parte de las declaraciones de los moradores de este barrio. ¿Cuál es la respuesta que ustedes les dan frente a las peticiones? Sí, buenos días. A pesar de ser esto competencia del Consejo Provincial porque es un área rural, sin embargo de esto el señor alcalde ha destinado gran cantidad de recursos que ya están ejecutándose. El puente que hablaba el señor presidente, como también se ha destinado $70,000 para la remodelación de la casa barrial,
como también para el acceso sur, que también estamos hablando de unos $100.000 que están destinados para el POA 2022. El señor alcalde, consciente de la necesidad de las comunidades rurales, sin embargo de esto ha puesto sus presupuestos para que se pueda dar una mejor atención a la comunidad. Es decir, que en el 2022 ya se pondrá en ejecución los cambios a la casa comunal del barrio. Sí, con seguridad para el segundo cuadrimestre. O sea, esto quiere decir que más o menos para el mes de agosto ya se estará reinaugurando lo que es las readecuaciones de la casa barrial, como el acceso sur de ingreso a la comunidad. Pero si bien dijo, es competencia el tema de las carreteras por ser zona rural del Consejo Provincial, ¿van a hacer alguna mejora al puente, las canaletas o algún otro cambio? El puente está construido, es presupuesto 2018, se construyó en el 2019. Por la transición se demoró un poquito, pero sin embargo de eso se ha hecho algunas readecuaciones para darle una mayor accesibilidad al puente, ¿no? Pero aún faltan obras complementarias. Hay una situación, o sea, estaba terminada ya la obra, sino que por el tema invernal, la quebrada que colinda con la vía se desbordó. O sea, eso es lo que un poco se complicó el tema. Pero sin embargo, ya estamos en el transcurso de esta semana, tanto para arreglar el acceso sur como para corregir lo que la naturaleza destruyó. Estamos con seguridad la próxima semana terminando ese tramo. Muchísimas gracias. Ahí está el compromiso de las autoridades del Cantón Mejía. Esperemos que se cumplan. Vecino, bueno, con respuesta y denuncia incluida. Robert, regresamos con ustedes. Gracias a Adriana Rojas, problemas que se tienen en estas zonas rurales, en los cuales también el primer acción de la comunidad ayuda para que tengan mejores días. Aquí tiempo de una pausa, venimos. Más adelante, amigos televidentes, recordarles que no pueden circular el día de hoy las placas cuyos dígitos terminan en 3 y 4. Recuerden, desde las 5 hasta las 10 de la mañana y desde las 16 horas hasta las 21 horas. Tome las precauciones del caso si su placa termina en 3 o 4. Y más adelante, los vecinos de Chirillacu Medio piden reposición de tapa de alcantarilla. Piden la reposición urgente. Al regresar escucharemos a los vecinos de este barrio. Volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Lo habíamos anunciado. Los moradores de Chirillacu Medio al sur de Quito denuncian la desaparición de la tapa de la alcantarilla en la intersección de las calles Francisco Cobo y Gonzalo Martín. Aseguran que esto ha provocado problemas para la circulación vehicular, por lo cual solicitan la reposición urgente. Ni eso se respeta. Vean ustedes. Fue hace 15 días cuando se registró un fuerte aguacero en el sur de Quito que la protección de esta alcantarilla desapareció. Este hueco tiene unas 2 semanas tiene. Desaparecida desde el día de la lluvia, de la granizada que pasó aquí en el sur. Al día siguiente ya no había la tapa. El peligro es inminente, dicen los moradores de Chirillacu Medio, pues el problema se encuentra en plena intersección entre las calles Francisco Cobo y Gonzalo Martín, lo que complica la circulación vehicular. Imagínate, se puede haber un accidente, que venga alguno con mucha velocidad, pueden chocar allí. Que los carros tienen que hacer maromas para pasar. No solamente es un peligro para los vehículos, también hay gente que transita en la noche. Si no se percata de ese hueco, nadie sabe si se ha muerto. Por ello, los vecinos han colocado esta cinta y varios artículos más para advertir del peligro, sobre todo para quienes transitan por las noches. Y los vecinos, buena nota que han hecho eso, porque si no hubiera habido accidentes, porque hay algunos que vienen hasta mareados y imagínense qué hubiera pasado. Y de noche no se ve. Imagínate, una moto cabe ahí completica Pasa que ahí no se ve, pero si ustedes ruedan eso tiene más de 10 metros hacia abajo. Es bien profundo. Es por ello que solicitan a las autoridades competentes la reposición de la tapa urgente. Las autoridades, las personas que están encargadas de esto deben solucionar esto. Se les pide, pero cuando ellos quieren, nada más. Se paga lo que es todo, impuestos, todo eso, pero cuando hay que arreglar, no. Ahí no les interesa. En Quito informó Adriana Rojas. Y el problema ahí es la cantidad de robos que se tienen en las tapas de alcantarilla en toda la ciudad. Y claro,
Debe ser un proceso la restitución, pero se demora mucho y es por ello que los vecinos acuden urgentemente a nuestras imágenes para que se agilite este trámite. Así que por favor, la ayuda como siempre os pedimos, como corresponde hacerlo. La palabra celeridad debe ser parte urgente en estos días en que el municipio tiene que trabajar arduamente, no solamente para las alcantarillas, para los baches, para las rupturas de tubería, en fin, por tanta y tanta necesidad que ahora tiene la ciudad de Quito. Vamos a revisar, mi querida Mahane, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Luchando? Bueno, póngale por favor en pantalla eso que envían los vecinos. Dicen buenos días, alguien debe controlar el uso de las vías. La foto corresponde a la calle Joaquín Mancheno y la pregunta es ¿por dónde deben circular los peatones? Gracias por su atención. Claro, y tiene toda la razón, está ahí se parqueó. Entonces el peatón tiene que utilizar la calle con los peligros consistentes. Esto también no solamente es control de la autoridad, se llama conciencia de las personas que manejan o que tienen que bajar a entregar justamente la repartición, que en este caso deben hacerlo. Por favor, alguien pueda comunicarse con el EMAP, el agua se está yendo toda la mañana, sector del barrio El Cajón, calle Mariana de Jesús. Desde ayer esto está así, esperemos que el EMAP ya haya acudido a este sitio donde lamentablemente el agua se va a chorros, ¿no? Miren ustedes, es que el hidrante está abierto. Ese es el problema grave que se tiene. Y finalmente otra fuga de agua. Ya más de un mes se ha reportado a la empresa Agua Potable y no han venido. Es en Conocoto, la calle Toctuco y José Díaz Casu. Y esto se mantiene, también genera dolores de cabeza y el pavimento se sigue dañando. Dolores de cabeza que presentamos día a día en el primer noticiero de la comunidad. Y lo que nos ha llamado la atención también antes de irnos a un corte son los problemas que se tiene lamentablemente nuevamente con la cantidad de indigentes en la ciudad de Quito. Parece que el estado de excepción ya no vemos militares, ya no hay controles y nuevamente muchos sectores de la ciudad inundados de vendedores, inundados de personas que piden la ayuda necesaria y creando más problemas sobre todo a la comunidad, en este caso más sensación de inseguridad. Así que apelamos a las autoridades que den seguridad a muchos barrios de la ciudad de Quito. Y bueno, ahora les contamos que los moradores del sector conocido como Barrio Nuevo en el sur de la capital solicitan a las autoridades competentes el arreglo de un hueco ubicado en las intersecciones de mayor carga vehicular en esta zona. Según la comunidad, el problema persiste al menos ya un mes. Unos palos y cintas amarillas advierten a la comunidad del problema que existe en la calzada hace al menos un mes. Según relatos de los vecinos, el daño se dio por una fuga de agua. Funcionarios municipales se comprometieron en volver para terminar los trabajos, pero la promesa no se cumplió. Entonces ya estuvo botado como casi un mes y recién vinieron a reparar. Sí, entonces dejaron así, siempre dejan las instancias, dejan abandonado y no cumplen con la labor. Existen muchos accidentes. El hueco está ubicado en intersección de calles de doble vía. Nosotros ya hemos puesto la denuncia, pero no vienen a arreglar. Y eso que en ese lugar se estaba corriendo el agua. Y ya estaba más de un mes el agua, se estaba yendo el agua. Es que bueno que hayan venido ustedes para que tomen cartas en el asunto y puedan arreglar la calle. El lugar es muy concurrido. Existen guarderías, centros de atención municipales y negocios. Y el daño vial está ubicado en pleno paso cebra. Muy peligroso por el tráfico de niños, de adultos. Han pedido que vengan a tratar de arreglar, pero no hacen nadie nada. Los moradores del sector Barrio Nuevo, en la zona conocida como Unión y Justicia, entre las calles de Encuentros y S14, esperan que el Cabildo pronto concluya la obra y así el peligro disminuya. Tienen que ayudar porque todito eso es puro huecos por abajo. Pero que al esquivar podemos ser víctimas de accidentes solo por esquivar esos huecos. Informó Sofía Vintimilla. El Ministerio de Salud Pública plantea que la vacunación contra el COVID-19 se podría unir al plan anual de inmunización en el país. Expertos aplauden la decisión y recalcan que la prioridad, o que se requiere por lo menos, es llegar al 80% de la población que esté inmunizada. Mientras el gobierno continúa buscando la tan anhelada inmunización colectiva, suministrando primeras, segundas y ahora terceras dosis a personal de salud, adultos mayores y personas a partir de 12 años que padezcan enfermedades inmunosupresoras, el Ministerio de Salud ya contempla la posibilidad de que la vacuna contra el virus se podría unir al Plan Anual de Inmunización de Ecuador, según las recomendaciones internacionales. En nuestro país tiene uno de los esquemas de vacunación más completos de la región. Por lo tanto, no hemos terminado la pandemia y será una consideración importante que deba hacer el gobierno
para poder cumplir con este esquema o colocar esta vacuna como parte de esquema regular. Es decir, que cada año la población debería ser vacunada contra el coronavirus, tal como se hace con otras enfermedades como la influenza, una medida que para el experto epidemiólogo Daniel Simancas sería acertada, en vista de que el virus al parecer se quedaría entre nosotros y sería estacional, viéndolo mayormente en épocas invernales. Que es una decisión acertada que nos da luces y esperanza de que podemos controlar esta pandemia. Con ello concuerda el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, para quien resta esperar una sola cosa. Si es que se necesita una o dos refuerzos anuales o solamente uno, y eso ya dependería de la evidencia clínica que tengamos en los próximos meses. Simancas confía en que los avances científicos arrojen una sola dosis. Que se genere una vacuna lo suficientemente efectiva para que cubra todo el año a la variante que esté circulando. Sin embargo, tanto para Simancas y Álvarez, antes de ello, se debe alcanzar la inmunización en rebaño, teniendo al menos el 80% de la población vacunada. Lo que sí llama la atención es que no logremos subir estos porcentajes de vacunación. Hay mucha gente que no se ha vacunado ni una sola dosis. En algunos cantones el porcentaje es bajísimo de cobertura. Pues si bien dicen que el plan de vacunación ha sido exitoso y ha dado resultados, es momento de buscar otros mecanismos. Y no tener un porcentaje elevado de personas que no están vacunadas y que serían muy susceptibles a tener contacto con el peor virus de su historia. Hasta el momento en todo el país se ha vacunado con las 2 dosis al 64,26% de la población. En Quito informó Adriana Rojas. Y según el Ministerio de Salud, tras el último feriado no se ha reflejado un aumento o reducción, en este caso, del COVID-19. Sin embargo, es probable, dicen, que sí existe un incremento en las próximas semanas. Expertos hacen llamados a los ciudadanos a cuidarlos. Afuera de los hospitales de Quito, los pacientes esperan, pero esta vez el panorama es muy distinto. Buscan atención por otras enfermedades, muy pocos por COVID. Esta ciudadana cuenta las implicaciones que tuvo uno de sus familiares, quien se habría negado a recibir la vacuna. Sí, un familiar se enfermó porque él no se quiso vacunar. Dijo que había dicho que no, porque conmigo no conversó, había dicho que no, que esas cosas para él no es para vacunarse. Y al poco tiempo se había enfermado, estuvo en COVID, estuvo en UCI de 3 semanas. Mucho ojo a este dato, porque si usted no es inmunizado, consecuencias como estas le podrían esperar. A mí me dolía bastante los pulmones, la espalda. Tenía bastante decaimiento, no, horrible, ya la vi a la muerte. Desde el Ministerio de Salud Pública indican ciertos datos que pueden dar una noción más clara de la situación. Hasta el momento se registran en el país más de 500.000 casos. Para este 7 de noviembre existe más 59 de aumento diario y más 96 de aumento global según la infografía registrada. Desde el ente de control sanitario se indica que por el feriado de difuntos e independencia de Cuenca aún no se ha reflejado en el seguimiento epidemiológico un aumento o empeoramiento de casos COVID-19, pero con experiencia en sucesos similares que anteriormente ha registrado el Ministerio de Salud Pública, es posible que los casos aumenten después de las siguientes 2 semanas. Sin embargo, todo está listo en el Sistema Nacional de Salud para atender una posible demanda. Expertos hacen un llamado a los ciudadanos a seguirse cuidando con las medidas de bioseguridad. Que no se confíen mucho en estar vacunados, que si hay una probabilidad de 10 a 15% de morir y enfermarse gravemente aunque estén vacunados con 2 dosis. Informó Marilyn Caramillo. Y el Ministerio de Educación presentó al COE Nacional su plan de retorno a clases presenciales progresivo y obligatorio, el cual iniciaría a finales de este mes con bachilleratos técnicos. El objetivo es reincorporar a todos los estudiantes a las aulas hasta enero. Los estudiantes están cerca de volver de forma obligatoria a clases presenciales. Así lo propuso el Ministerio de Educación, quien planifica su retorno a las aulas de forma progresiva desde finales de noviembre. La propuesta ha sido presentada ya en una primera reunión del COE en su pleno. Estamos evaluando los instructivos dentro de las mesas de salud y educación del COE Nacional. Los primeros en volver a la presencialidad serán los adolescentes de bachillerato técnico, rural y de la región insular, mientras que en diciembre todos los bachilleratos y básicas superiores estarán nuevamente en las aulas. Porque ya se habrá cumplido el plazo para recibir la segunda vacuna, la segunda dosis, en la gran mayoría de los estudiantes que están en esa edad, es decir, entre los 12
y 16 años de edad. Los estudiantes de básica elemental y media regresarán a las aulas en enero, tras 2 semanas de superar el feriado de diciembre. Para que si existe cualquier brote en temas de contagio por COVID-19, estos puedan ser contenidos. El Ministerio de Educación exigirá a las instituciones de todo tipo, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, mantener activos protocolos de bioseguridad que garanticen el cuidado de los educandos. Para aquellas instituciones educativas que no cuenten con infraestructura necesaria para albergar a sus estudiantes, se han diseñado planes de contingencia con reubicaciones provisionales. Los estudiantes serán reasignados a otras infraestructuras mientras podemos intervenir en la integralidad de esas instituciones en donde no se pueda garantizar su seguridad y su integralidad física. Será el COE Nacional la entidad encargada de evaluar la propuesta y dar paso a la misma o negarla. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. No olvide que rige en la ciudad pico y placa. ¿Cuáles son las multas por infringir esta normativa? Si usted infringe por primera vez, tiene el 15% de un sueldo básico, o sea, $60. La segunda vez el 25%, que son $100. Y la tercera vez $200, que son el 50%. Evitemos multas y cumplamos lo que pide la autoridad. El informe de la situación carcelaria, amigos, viene a continuación, pues en hay inseguridad en el país y fue presentado por la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. Este órgano legislativo recopiló 50 conclusiones y 75 recomendaciones. No se descarta que luego de tratarse el documento en el Pleno Legislativo, pues se pueda seguir procesos de juicio políticos, ¿no?, a funcionarios de instituciones relacionadas con el sistema penitenciario. El plazo para que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral presente el informe sobre la crisis carcelaria e inseguridad ciudadana llegó a su fin, siendo este lunes presentado el documento en sesión ordinaria de este órgano legislativo. Lo importante es que este proceso de fiscalización, esta investigación que de manera responsable la Asamblea Nacional y nuestra comisión ha llevado adelante, no solo realiza el diagnóstico, sino que además identifica las instituciones que fallaron, que incumplieron sus competencias y además plantea soluciones. En concreto, los comisionados durante la investigación previa para llegar a las 50 conclusiones del informe visitaron, entre otras actividades, algunas de las cárceles del país. La política pública de rehabilitación social es integral. Los actores son diversos y en ese sentido el Estado tiene que responder frente a la crisis carcelaria que existe en el actual momento, que es evidente, hay muertos, ha habido un número considerable de muertos, hay una crisis penitenciaria. Conjuntamente con eso se añade que el informe mantiene pautas importantes para que el Ejecutivo, de así decidirlo, pueda utilizar el documento como una herramienta para mejorar el sistema de rehabilitación social y la seguridad ciudadana. Una de las principales es reestructurar el sistema de rehabilitación social, el modelo de gestión actual, la forma como está constituido el sistema de rehabilitación social no funciona porque no garantiza procesos de rehabilitación, sino que al contrario abona a que hay estos actos de violencia al interior de las cárceles. Y lo segundo también es trabajar en el eje de justicia, para que la justicia sea eficiente y efectiva. De otra parte, una vez el documento entre a debate y conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, dependerá de los legisladores el seguir o no a funcionarios que presuntamente incumplieron en funciones un posible juicio político. Y nosotros dejamos abierta la posibilidad de que si alguno de los 137 asambleístas decide iniciar un juicio político hacia alguna autoridad, lo haga. Tendrá la información necesaria, el apoyo, las conclusiones, las fuentes de nuestras investigaciones. A todos los miembros que han tenido que ver con el sistema penitenciario. Entre esos, el SNAIP, hay una grave crisis y en ese sentido el SNAIP tendría que responder. También en el proceso de elaboración del informe se gestionó más de 900 pedidos de información y se recibió a familiares de personas privadas de libertad, así como a autoridades relacionadas a la gestión penitenciaria. Informó Javier Rosero. Mediante decreto ejecutivo 245 y 246, el presidente de la República otorgó indulto para Carlos Vinicio Gonzalo Antonio Villamil y Carlos Antonio Vargas. La decisión consiste en perdón de penas privativas de libertad y multas que se les haya impuesto. En el caso de los dos primeros, pues estaban sentenciados por el delito de paralización de servicio público. El tercer ciudadano se encontraba condenado por uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.
El ministro de Finanzas, Simón Cueva, señaló que con la nueva ley de desarrollo económico sí existiría un incremento en el impuesto a la renta para quienes ganan a partir de los $2.000. El funcionario asegura que esto afecta no solo al pequeño sector de la población. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, explicó en la Comisión de Desarrollo Económico cómo se aplicaría el impuesto a la renta a las personas naturales que perciben mensualmente más de $2.000. Una persona de $2.000 con esta reforma acabaría pagando $29 de impuesto a la renta al mes, es decir, 1,4% de sus ingresos. Es decir, si usted gana $2.000, deberá pagar $348 al año por el impuesto a la renta. La realidad es que esta reforma sí hace un incremento del impuesto para las personas de $2.000 en adelante. En el país son 85.000 personas las que ganan de $2.000 a $2.500 mensuales. La aportación tributaria de ellas representaría un ingreso permanente de $28 millones. La cantidad de personas que perciben más de $2.500 es menor. Esto implica que el proyecto de ley afectaría únicamente al 3,4% de la población económicamente activa. Más del 96,5% de la población económicamente activa no se verá afectada en ninguna forma por este proyecto. En el cálculo del impuesto a la renta se reduce el techo de los gastos deducibles. A decir del Ministerio de Finanzas, esto no afectaría al sistema de facturación. Cerca del 98% de las facturas que se declaran para gastos personales con el SRI ya son facturas electrónicas con grandes contribuyentes y con grandes temas que se van a seguir controlando sin ningún problema y que van a seguir funcionando. Entre otras cosas, la ley también propone incentivos para las inversiones. Con estas reformas lo que pretendemos es, por ejemplo, bajar el impuesto a la renta del 3% de forma automática para todas aquellas nuevas inversiones, ya sea grande, pequeña o mediana. Los tributos recaudados tendrán el siguiente destino. Los tributos lo que van a ayudar es a preservar el importante gasto social que es fundamental para preservar a los ecuatorianos más vulnerables y para lograr una reducción gradual del déficit fiscal que ayude al país a endeudarse menos. Informó Valeria Navarro. Política en la Asamblea Nacional por el informe de los Pandora Papers que investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay quienes pretenden de dicho documento se archive al considerar que no existen pruebas. El informe sobre el caso Pandora Papers, en donde se investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso, eleva la tensión política en la Asamblea Nacional. Tengan claro que aquí estamos los asambleístas que defenderemos a este país, pero en especial al presidente de la República, que fue electo por el voto popular y hoy está ahí de manera legítima, con lo cual no vamos a permitir que eso se ponga en tela de juicio. Esta respuesta se da debido a que en las conclusiones del informe se señala que el caso ha causado una grave conmoción interna, lo cual podría configurar como una causal para destituir al primer mandatario. La bancada oficialista señala al correísmo como la fuerza política que está detrás de estas intenciones. Pasaron pocos minutos desde la aprobación del informe y con un video ya pregrabado se hablaba de que el presidente de la República debe colocarse a un lado. Y el interlocutor de ese discurso no es nada más que Rafael Correa, quien es prófugo de la justicia ecuatoriana, pero que además pretende señalar que se inicie un juicio político de destitución del presidente. El pasado viernes, la jefa del bloque correísta Unión por la Esperanza se pronunció. ¿Para ustedes no creen que es suficiente conmoción política? La ley está para cumplirla, la ley no está para interpretarla. Y la ley es para todos. Pero hay quienes discrepan de que exista una conmoción interna en el país. Simplemente hay que observar y darnos cuenta lo que está sucediendo en este momento en el país y no existiría. Edgar Quesada de Pachacutic, miembro de la comisión que aprobó el informe, se retracta en su votación y asegura que el documento fue modificado a última hora. No había una justificación de conmoción social. Nosotros al menos vamos a evaluar de manera muy detenida qué pasó con el compañero presidente que a último momento cambió y tomó una decisión personal. El Partido Social Cristiano, por su parte, rechaza dichas intenciones. Claro, querer destituir a un presidente, obviamente, a través de un informe de comisión, no es el procedimiento adecuado, sino el principio constitucional que tiene que enmarcarse, y dentro de ello, claro que va a haber, claro que tiene que estabilizar no solo al presidente, sino al gobierno. Existe un informe de minoría que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se solicite el archivo de este informe, informó Valeria Navarro.
Y en medio de la incertidumbre, el gobierno nacional se apresta a mantener un nuevo diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Los analistas políticos, Lolo Echeverría y Mauricio Alarcón, recomiendan a las dos partes ceder sus posturas. La cuenta regresiva arrancó y más de un ecuatoriano, con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el encuentro entre el gobierno nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, previsto para este miércoles. Poner condicionamientos al diálogo indica la poca confianza que hay en el diálogo, o simplemente se quiere boicotear la idea del diálogo. Condiciones como esas de prácticamente transmitir en señal abierta el diálogo o simplemente convertirlo en un show de televisión es algo que puede traer consecuencias no positivas para el país y simplemente para ser aprovechadas por una de las dos partes, lo cual bajo ningún concepto debería darse. Lolo Echeverría coincide con su colega analista político Mauricio Alarcón en la necesidad de ceder posturas. Y ve que la CONAIE lo que busca es un gobierno comunista, indigenista, que ni siquiera existe en ninguna parte ni ha existido nunca. Y el gobierno lo que quiere es una democracia liberal de libre mercado. Ve que no hay ninguna coincidencia entre los dos. Eso hace que el diálogo sea muy difícil. Para que este diálogo sea positivo, las dos partes que en él intervienen tienen que ir sin condiciones y sin propuestas pétreas, dispuestas a ceder en algún punto para llegar a cuestiones intermedias que beneficien a todos. Siendo la focalización de los combustibles el tema álgido, ¿dónde se debería centrar el diálogo? Solo un 20% del subsidio va a los más pobres. Entonces lo lógico es poner los precios normales, los precios de mercado, y con lo que se recupera de los precios reales, entonces darle al sector más pobre más del 20% que obtiene con el subsidio. El movimiento indígena quiere protestar, tiene total derecho de hacerlo de manera pacífica, pero levantando la voz con una propuesta que pueda y deba ser tomada del otro lado, desde el gobierno nacional, con miras a conciliar y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de sectores del país. Esto mientras el fantasma de la paralización ronda en el ambiente, informó Héctor Romero. Más bien, hora de irnos ya. No salió. Agradecerles muchísimo habernos acompañado, así divertidos. Terminamos con buena energía para que mañana y miércoles estemos de vuelta. Así es, bueno, nosotros nos despedimos, gracias a ustedes siempre por ese cariño, por permitirnos ingresar a sus hogares, y ya están listos los chicos de Saboreando en Pantalla Dividida. Que el día sea bueno, está fría la ciudad, así que por favor abríguense a vivirlo un día a la vez. El trío más popular de la televisión ecuatoriana está con invitada, invitada pero especial. También es muy popular. Claro. Faltaba más. Solo tres populares aquí. Ustedes son populares. ¿Cómo te digo? Gustas latinos. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Parece que han estado llorando. ¿Por qué lloran? Lloramos por ti. Abrigarse bien el día de hoy porque San Pedro pues abrió toda la llave, dicen toda la ciudad. Va a llover. Centro, sur. Va a llover. Sí. A mí Está. De vez en cuando sí me gustan esos días fríos que hay de Quito. No sé cómo para que me toque. Yo pensé que iba a cantar de vez en cuando. Viene bien dormir, viene para bien. Un chocolatito, un cafecito, disfrutar ahí la ventana, pero hoy me toca salir a grabar, así que no voy a disfrutar mucho del frío. Ay. ¿Qué vamos a tener hoy, mis chicos queridos? A ver, hoy día vamos a tener algo muy interesante, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, El día de hoy, amigas y amigos, si usted tiene un negocio, si usted tiene un emprendimiento, si quiere utilizar sus redes sociales para poder potenciar sus ventas, hoy hablamos en nuestro segmento de emprendedores cómo crear una oferta irresistible. Me gusta. En la cocina del Ecuador vamos a hacer unas pechugas de pollo rellenas, una receta fácil, una receta sabrosa para que ustedes lo puedan disfrutar en cualquier momento. Maravilloso. Y también un tema importantísimo, ¿no? ¿Cómo sobrellevar un divorcio pues de la forma más sana? Ahora que se vienen también estas fechas importantes, Navidad, fin de año, con los hijos, pasas con tu familia, pasas con la mía, el niño no el tema de los hijos, así que no se pierda porque vamos a aprender estas técnicas. Peludo ese tema. Sensible, bueno. Sobre todo con madurez hay que tomarlo, ¿no? Usted lo ha dicho con madurez, pero cuando viene el tema de bienes e hijos, ahí Claro, cuando se además pone negro es el tema. complejo concentrar
sentimientos de por medio, ¿no? Es que a veces también el tema de la venganza que pueden tener entre parejas la reciben los pequeños, ¿no? Porque, no, pues estoy peleado contigo, no te dejo ver a los hijos, no te los doy o lo que sea, entonces... Uy, eso es terrible, ¿no? Es el camino. no La se lo mejor pierdan. forma Horrible. es conciliar, llegar a acuerdos, no llegar a extremos, porque eso luego pues repercute en el tema psicológico de los niños, así que es mejor dialogar. Temas peludos hoy día, por Temas Dios. peludos, así es. positivos, sabrosos, así es que invitados, amigos, que tengan un maravilloso día. Así es. Bendiciones para Y ustedes. que la felicidad Y que la nos felicidad abrigue. Sí, y con calorcito. Y con calorcito y todo. Abrazo grande, Chao, queridos. hasta